Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Me tocó a mí dirigir en este momento de alabanza. Y antes de comenzar con este momento de adoración, quisiera que leyéramos todos juntos en Salmo 100. En Salmo 100 dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó. Bueno es Dios, por eso cantaré y siempre alabaré y nunca olvidaré. Bueno es Dios, Dios. Puerto Rico. Mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré. Bueno es Dios, y no me cansaré de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es. Vamos a ponernos de pie y cantarlo de nuevo. Dios ha sido bueno. Dios
Dios. Bueno es Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos sabemos que Dios ha sido bueno con nosotros? Alguien diga amén, porque sabemos que un día más es un regalo que Él nos da. Un plato que tenemos en nuestra mesa, que nosotros tenemos, es porque Él nos bendice con esos alimentos y nunca nos ha dejado, nunca nos va a dejar, porque Él siempre va a estar con nosotros. Y quiero que sigamos entonando una alabanza que dice, eres todopoderoso. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Eres tú, Señor. Tú eres todopoderoso. Bueno, hermanos, llegamos al último canto de esta alabanza
Y quisiera que esto lo hiciéramos de una forma de adoración a Dios. Este canto se llama Digno, pero quisiera que al escuchar esta alabanza, al que usted escuche esto, usted cierre sus ojos y le pida a Dios por el momento tan agradable que ha pasado en cada momento de la semana, porque Dios nunca nos ha dejado, y a pesar de esta pandemia, no hay nada imposible para Él. Quisiera que entonáramos este canto que se llama Digno. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digna, eternamente digna, impresionante y digna. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digna, eternamente digna, impresionante, digna. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino
todo a tu alrededor y mira los ojos del Rey, el único que perdona multitud de pecados. Su misericordia se está renovando aquí. Nos rendimos y decimos: me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Sigo eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Para darnos su salvación. Buenas tardes, mis hermanos. Es para mí un honor nuevamente llegar hasta sus hogares, en su momento de reunión, en su momento familiar, en el lugar donde sea que ustedes estén escuchando y hayan adorado y alabado al Señor. Ahora es el momento de escuchar un poco de la palabra del Señor. Los jóvenes han estado a cargo de esta serie de predicaciones y el tema central es Somos Iglesia. Sin embargo, el tema de hoy es desafiante, porque tan solo con el propio título de este mensaje, de esta predicación, puede hablar mucho de sí. Es evangelizando a los evangélicos. Me parece increíble este juego de palabras, pero que tiene y connota una enseñanza tan profunda que simplemente con decir este enunciado te lleva y te hace despertar ciertas partes espirituales de tu ser. Bien, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en su capítulo 13, versículos 4 al 12. Dice así la palabra del Señor. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Rey, en el nombre de Jesús, mi Padre Celestial, nos dirigimos ante ti con todo temor y temblor, Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, toma estos momentos, habla nuestras vidas, Dios y Rey. Sé tú con nosotros, Dios y Rey Santo. Habla tú, Espíritu de Dios, habla tú, Dios Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, queremos ser
mejor es para ti cada día. Queremos entregarte aquello que estorbe, bendito Dios y Rey, para estar contigo por el resto de la eternidad. Maravilloso Dios y Rey, gracias porque nos permites poder reunirnos en estos instantes. Y tu palabra no regresará vacía, Padre Celestial, sino que cumplirá el propósito por el cual fue enviada, bendito Dios y Rey. Señor, gracias, poderoso Rey Santo. Gracias, bendito Dios y Rey, porque estamos con bien, porque podemos reunirnos aún con libertad, Dios y Rey Santo, en nuestros hogares o en algún lugar, bendito Dios y Rey. Y todavía, Padre Celestial, tenemos ese enorme privilegio, Dios y Rey, de poder escuchar con libertad de ti, bendito Dios. Gracias, poderoso Dios. Señor, toma estos momentos y sé tan solo tú, bendito Dios, quien hable, Padre Santo. En el nombre de Jesús, bendito eres, Dios. Amén. Bien, esta historia, hermanos, es increíble totalmente. Pareciera que una película en la cual tiene que ver diferentes tramas, diferentes tipos de tramas de película. Sin embargo, esto es algo histórico. Una historia quiere decir algo que aconteció y que está comprobado. Eso quiere decir historia. Sin embargo, en el libro de los Hechos también tiene que ver con hechos, con acciones, con actos que sucedieron. Me parece sumamente desafiante. Me parece interesante cómo es que la palabra del Señor maneja la descripción y la historia, el desarrollo de esta historia. Pablo y Bernabé llegaron a esta isla. Dice que llegó hasta Pafos y hallaron a cierto mago. Así lo describe esta porción escritural, como cierto mago. Y después lo describe, le pone ese adjetivo calificativo de falso profeta. Después dice su nacionalidad, dice que era judío. Y después maneja su nombre de pila y dice llamado Bar Jesús. Primero mago, después falso profeta, luego judío y luego Bar Jesús. Cierto mago, es decir, la palabra del Señor manifiesta en esta porción escritural y pone esa palabra de cierto mago. Sabemos que la magia tiene que ver con trucos, con actos ocultos, con situaciones que no son verdaderas, con acciones falsas. Después lo denomina falso profeta. El falso profeta es escrito en la palabra del Señor y en estos tiempos de cumplimientos, en estos tiempos maravillosos que estamos viviendo, en estos tiempos gloriosos. Yo lo estoy disfrutando tanto, hermanos, solamente un paréntesis referente a este tema. Sin embargo, estoy disfrutando tanto todos los acontecimientos que se están cumpliendo al pie de la letra en la palabra del Señor. Pero este falso profeta no se refiere al falso profeta que está descrito en el libro de Apocalipsis, sino se refiere a una persona que profanaba, a una persona que profería, a una persona que decía profecías falsas. Es decir, decía cosas que realmente no tenían que ver nada con Dios. Era judío y era llamado Bar Jesús. Y es aquí donde empieza todo lo interesante. Es aquí donde empieza algo muy crudo y algo muy difícil de digerir, algo muy difícil de aceptar. Bar Jesús, su nombre, la palabra Bar se divide en dos. Su nombre Bar Jesús, la primera parte quiere decir hijo de, Bar quiere decir hijo de, y después Jesús. Este hombre se llamaba Bar Jesús. También posteriormente en el versículo 9 que acabamos de leer dice que llegó Saulo, que también es Pablo, y hace un contraste ahí porque también Bar Jesús dice que su traducción es Elimas. Hace esta confrontación de nombres, hace esta confrontación de personas, esta porción escritural. Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús, pero él era un mago, era un falso profeta, era una persona mentirosa, era una persona que no honraba al Señor a través de sus actos, sino todo lo contrario, porque dice que él estaba con el procónsul, que en ese entonces era el gobernador Sergio Paulo, que era un hombre inteligente, era un hombre prudente, me dice, un hombre lleno de prudencia.
Bien. Y una de las acciones que Bar Jesús tomaba era que impedía que fuese Pablo y Bernabé a visitar al procónsul. Dice que el procónsul los mandó a llamar, pero que Bar Jesús se oponía. Llegó un momento en el cual Pablo, lleno del Espíritu Santo, impulsado por Dios, Dios a través del Espíritu Santo y de Pablo, lo fijó ojo con ojos, y Dios castigó momentáneamente a Bar Jesús, o a Elimas, o al falso profeta, o al brujo. También hay otras versiones que dicen. Pero Pablo le dice: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, lleno de todo engaño, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Dice que entonces Bar Jesús pedía ayuda para poder moverse. Después de ser un brujo, después de ser un falso profeta, él pedía ayuda de moverse. Sin embargo, la palabra del Señor dice, como acabamos de orar hace unos momentos, que no regresará nunca vacía, sino que cumplirá con el propósito por el cual fue enviada. Isaías 55:11. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. El punto era que el procónsul creyera. Ese era el propósito de Dios. Ese era el propósito por el cual estos hombres, Pablo y Bernabé, impulsados por el Espíritu Santo, enviados por el Espíritu Santo, llegaran a Pafos, solamente con el propósito de parte de Dios de que el gobernador conociera quién era Jesús. Y finalmente, a pesar de cualquier situación, de cualquier oposición, él creyó y quedó maravillado de la doctrina del Señor. Eso es para dar gloria y honra a Dios. Que a pesar de cualquier oposición, que a pesar de cualquier acto de parte del maligno, la palabra del Señor siempre llega. Sin embargo, hay algo aquí muy interesante. Bar Jesús no era mucho menos, no era por mucho, no alcanzaba ni siquiera a ser un hijo de Jesús. Era un brujo, era un falso profeta, y se oponía a la palabra del Señor. A veces, nuestras acciones, nuestros actos, nuestros comentarios, nuestras actividades diarias, a veces todo cuanto hacemos, no permite que la bendición llegue a una persona. Específicamente, a veces con nuestros actos, a veces siendo Bar Jesús, y siendo muy directo, a veces siendo un falso hijo de Jesús, no permitimos que la palabra del Señor llegue a nuestros hogares, llegue a nuestras familias. Me dirijo directamente a ti como sacerdote del hogar. Hoy por hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, en los cuales el sacerdote del hogar tiene que estar tan pendiente de cualquier situación. La situación externa, la situación ambiental, la situación del mundo, las corrientes ideológicas. Nosotros como sacerdotes del hogar tenemos que estar atentos para poder cubrir a nuestra familia. Sin embargo, con nuestros actos, con nuestras acciones, estamos impidiendo cómo la bendición de Dios llegue directamente a nuestros hogares. Tan desafiante que comentaba yo el título de estos momentos, evangelizando a los evangélicos. Es necesario que nosotros recibamos esas buenas nuevas nuevamente. Eso es cierto. Necesitamos ser renovados constantemente. Necesitamos revivir ese primer amor que el Señor Jesús nos dio cuando nos selló por primera vez con su Espíritu Santo al entregar nuestras vidas ante Él. Yo no sé, a lo mejor pueda ser muy aventurado o darnos una importancia que no tenemos. Sin embargo, la palabra de Dios menciona gente que quería vivir lo que estamos viviendo nosotros, toda la generación, hoy por hoy.
Ellos querían ser testigos de todo lo que está sucediendo. Y lo que está pasando hoy por hoy, hermanos, como he comentado en otras predicaciones que Dios me ha permitido llegar a través de estos medios ante ustedes, solamente una persona muy alejada de Dios, muy lejos del Espíritu Santo, no está disfrutando todo el acontecimiento profético que se está cumpliendo al pie de la letra que la palabra del Señor dice. Es ahí cuando nos damos cuenta quién es un hijo de Jesús y quién no es un hijo de Jesús, quién es solamente un falso hijo de Jesús. ¿Cuántos hijos de Dios, cuántos personajes de la palabra del Señor no deseaban estar en estos instantes, observando cómo se cumple la palabra del Señor, y nosotros somos testigos de esa fiesta maravillosa? Estamos siendo testigos del cumplimiento al pie de la letra. Lo más interesante, lo más glorioso, es que es muy probable que nosotros, esta generación, sea la generación a la que se refería Pablo, de que solamente va a haber unas personas que no van a ver muerte. Es muy probable que nosotros seamos esa generación. ¿No te parece maravilloso? Cómo el cumplimiento de cada noticia diaria que observas a través de los medios y de cualquier otra fuente de noticias tiene que ver con la palabra del Señor. ¿No te parece increíble cómo el pueblo de Israel está cumpliéndose todo lo que la palabra del Señor dice? Está aquí Bar Jesús, con sus actos falsos, con sus artes que hace, con sus artes ocultas. Y existe también el contraste total de Pablo, que la palabra del Señor se tomó el tiempo, el Espíritu Santo se tomó el tiempo a través del hermano, del Hijo de Dios que escribió esa porción escritural, y dice Saulo, que anteriormente era Pablo. Y es que Pablo escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué es lo que tenemos que crucificar diariamente? Lo que tenemos que crucificar diariamente es nuestra carne. Por eso dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ya no vive Saulo. Me parece increíble cómo un sacerdote del hogar, como el responsable de traer la bendición de Dios, de traer el conocimiento del Señor, de traer ese pan fresco, ese vino nuevo, sea Él mismo el que impida que la bendición de Dios no llegue. Dios tiene sus maneras, porque al final de cuentas la palabra del Señor no regresa vacía y llega con el propósito por el cual fue enviada. Es la palabra de Dios, vaya. Pero solo piensa eso, que va a llegar un momento en el cual, al estar frente a Dios, se nos va a reclamar ese tipo de situaciones si fuimos lo suficientemente varones, si nos erguimos al observar todas los tipos de señales. Para gloria de Dios te comento, para gloria de Dios solamente. Estuve con mi familia ministrando la Santa Cena y fue maravilloso. Mi hijo pequeño, mi pequeña hija, mi esposa, yo estábamos involucrados con el Espíritu Santo directamente. Es maravilloso. Es maravilloso cómo a través de un pequeño acto íntimo entre Dios y nosotros, el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Por qué entonces tener actos? ¿Por qué entonces tener acciones en las cuales son falsas y que se oponen a la palabra de Dios? Llega un momento en el cual somos ese falso hijo de Dios. Y llega un momento en el cual estamos tan fríos, estamos tan mal por dentro, que necesitamos que Dios ciegue nuestros ojos.
Llega un momento en el cual necesitamos quizá ese toque directo, físico, para poder observar que Dios está buscándonos a través de cualquier modo. Quizá en estos momentos que estamos viviendo, en estos momentos de cumplimiento, en esta fiesta profética que se está dando hoy por hoy, quizá estamos diciendo qué difícil es poder discernir entre lo bueno y lo malo. Qué difícil es discernir este tipo de actos de ciertas personas, con nosotros. La respuesta es no, porque la palabra del Señor nos dice desde hace mucho tiempo atrás, desde hace miles de años de atrás, cómo iba a ser la situación actual, cómo iba a ser el actuar y el pensar de las personas. Entonces parece increíble cómo queremos dejarnos llevar por las corrientes de demonios. Es increíble cómo nos queremos dejar llevar por esas corrientes e ideologías filosóficas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor, que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. ¿Por qué no tomamos nuestro papel como hijo de Dios verdadero? ¿Por qué no tomamos el tiempo necesario para ir y cumplir el ministerio que Dios nos da, para ir y cumplir lo que el Espíritu Santo nos encomendó una vez, así como Pablo y Bernabé? Ellos fueron impulsados y enviados por el Espíritu Santo. Pasó esta situación de confronte, sin embargo, el gobernador creyó. En ese tiempo de confinamiento quiero comentarte y quiero preguntarte, a través de tu vida, a través de tu acto, a través de tu testimonio, ¿cuántas personas les has compartido del amor de Dios? ¿Cuánto has avanzado en la palabra del Señor como lectura? ¿Qué tanto te has nutrido? En ese tiempo de confinamiento tenemos ese tiempo. Algunos tienen ese enorme privilegio de que no tienen que ir a trabajar y están en sus hogares disfrutando de su familia, si así lo quieren ver. Sin embargo, he escuchado comentarios de personas externas al amor de Dios y dicen, ¿sabes qué? Es que yo no puedo estar en familia, ya me cansé, necesito ir a trabajar, etc. ¿Qué daría yo por regresar a esos momentos de confinamiento en el buen sentido y poder compartir con mi familia, el despertar con ellos, el pasar todo el día con ellos? No todos tenemos ese privilegio, y tú que lo tienes lo desaprovechas, y tú que lo tienes realizas actos que no son actos dignos de un hijo de Dios. Estamos tan enfrascados en las redes sociales, estamos tan enfrascados en las noticias que no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. Estamos tan enfrascados en qué juego es el que va a salir en este próximo, qué consola nueva va a salir. Estás tan enfrascado en ciertos actos que no son de un hijo de Dios, sino de un falso hijo de Dios. Estás tan enfrascado en esa situación, estás tan enfrascado en ese pecado que no puedes salir. Estás tan enfrascado en las ideologías, en las corrientes filosóficas e ideologías actuales, que no te das cuenta que Dios quiere trabajar contigo. Evangelizando a los evangélicos es necesario, sí. Sin embargo, ¿qué tanto tiempo necesitas para ser evangelizado? ¿Qué tanto tiempo necesitamos más? ¿Qué tanto tiempo extra necesitamos más para poder recibir ese despertar, ese renuevo con Dios, esa renovación de votos, regresar a nuestro primer amor? ¿Qué es lo que necesitamos? Que Dios toque nuestros ojos físicamente y nos ponga una nube. Porque va a llegar un momento en el cual es un juicio de los cuales la palabra del Señor habla. Que va a llegar un momento en el cual, eso está en el libro de Apocalipsis, en los cuales Dios va a permitir que las personas puedan llegar a ese desconocimiento. No estamos tan alejados, porque hoy por hoy lo que sale en los medios lo creemos tal cual, sin ni siquiera investigar y sin ni siquiera saber si es cierto o no. Somos tan arrastrados por las corrientes ideológicas que ni siquiera tenemos el tiempo para discernirlo bíblicamente.
¿cuánto tiempo más estarás en esa actitud como la de Bar Jesús? Hablo en primera persona. ¿Cuánto tiempo estaré llevando a cabo esos actos falsos que no son dignos de gloria y honra de Dios? ¿Cuánto tiempo más estaré llevando a cabo esa hipocresía y ese esconderme en un título que ni siquiera existe? ¿Cuánto tiempo más pasará para que dejemos esa falsedad y tomemos esa decisión que Dios quiere de agarrarnos de su mano y nunca más soltarnos y no mirar atrás? Este era el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, el primer viaje misionero. Y Pablo recibió el conocimiento de Dios no por hombres, dice, sino fue directamente de Dios. Yo me pregunto, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento, Pablo, ¿qué hubiese hecho para compartir el mensaje de salvación? ¿Y qué hubiese hecho Jesús si viviera en estos momentos? Yo creo que hubiera encontrado la táctica adecuada y precisa, no como yo, de compartir el mensaje de salvación. ¿Qué tanto has hecho por Jesús? Tú como hijo de Dios verdadero, ¿qué tanto has hecho por Jesús? ¿Cuáles son tus actitudes que has tomado, que van a ser tomados en consideración para gloria y honra de Él? ¿Has cubrido multitud de pecados? Dice la palabra del Señor que si por ti llega una persona y se arrepiente, cubrirá multitud de pecados, y no se refiere a los míos. No quiere decir que si yo le comparto a una persona y se convierte, Dios va a quitar la multitud de mis pecados. No, se refiere a la multitud de pecados de Él. Pero esto es un privilegio, esto es una maravilla, esto es un milagro. ¿Qué tanto tiempo más necesitas para dejar de cometer esos falsos actos delante de Dios y delante de las personas? Bar Jesús era conocido como un falso profeta, y cuánto más cuando llegó Pablo y Bernabé. Pero estoy seguro que muchas personas pensaron que las acciones que él hacía eran verdaderas, y cuánto más que se llamaba Bar Jesús, es decir, hijo de Jesús, y que era judío. Ahora recuerdo la historia de confrontación entre Pablo y Pedro. Si quieres acompañarme, Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquia, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro era digno de ser censurado. Y Pablo dice en el contexto, en versículos anteriores, cuando hizo ese viaje hacia ese lugar de Galacia, Pablo también confrontó, pero de manera discreta, a los importantes de ese momento. Pero a Pedro no lo hizo así. Pedro lo hizo delante de todos, porque Pedro tenía miedo, y dice que tenía miedo de los de la circuncisión. En el contexto de la situación, el acto aparentemente inocente de dejar de comer con los gentiles hacía ver como si Pedro estuviera respaldando la enseñanza de los judaizantes.
quien enseñaba que los cristianos tenían que vivir conforme a las costumbres judías, especialmente la circuncisión, y todo esto para ser salvos. Claramente, el incidente de Antioquía no era poca cosa. El entendimiento del Evangelio estaba en juego, tanto así que Pablo tiene que reprender a Pedro delante de todos, y le decía: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pero ¿por qué Pedro actuó de esa manera? ¿Por qué Pedro actuaba de esa manera? Pedro, el mismo que estuvo al lado de Jesús, el mismo que su temperamento llevó tomar una espada y cortar la oreja de un soldado cuando Jesús iba a ser apresado. El mismo Pedro que caminó por las aguas, pero al perder de vista a Jesús se hundió. Ese mismo Pedro actuó de una manera totalmente distinta y extraña. Pedro tenía miedo a la circuncisión. Pedro actuó así por miedo. Entonces Pablo, que sabía cuál era la verdad, lo tenía muy claro al respecto. Dice el versículo 21, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo sabía que esta idea no iba a ser atractiva para aquellos que andaban o vivían conforme a su propia sabiduría, aquellos que querían salvarse a sí mismos. No es a través de méritos humanos. No podemos ser siervos de Cristo y temer al hombre al mismo tiempo. ¿Buscas el favor de Dios o el favor de los hombres? ¿Te esfuerzas por agradar a los hombres o a Dios? Si tratas de agradar a los hombres, entonces no eres un siervo de Cristo. Pedro tuvo miedo y rechazó a sus hermanos por temor al hombre. Su afán por agradar quienes lo observaban lo llevó a la hipocresía. Fue necesario entonces condenar la conducta públicamente como lo hizo Pablo. Y Pedro aceptó la reprensión y su confianza en el Señor fue renovada. Qué maravilloso sería que cuando nos corrigen no nos enojemos, sino lo tomemos de la mejor manera posible. Qué maravilloso sería que cuando alguien está hablando y nos está marcando nuestros errores, lo tomemos de la mejor manera posible para darle gloria y honra a nuestro Dios. Después de este acontecimiento, Pablo escribe, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Saulo murió, ahora vive Pablo. Ya no satisface la carne, porque debemos morir a nuestro viejo hombre. ¿Qué te parece si a partir de este instante dejamos de tener esos malos actos falsos? Esos actos que no le dan gloria a nuestro Dios. Esos actos que no son dignos de un hijo de Dios. Esos actos que no son dignos de quizá la última generación en esta tierra. Imagina cuando estemos delante de los profetas, delante de los apóstoles, delante de los hijos de los grandes héroes de la fe, y digan, ellos eran los de la última generación. Ellos eran la última generación. Me imagino a David, el valiente David, y al estar platicando con él, porque la palabra del Señor dice que nos vamos a conocer, y tú fuiste de la última generación, qué maravilla. Daniel el profeta, decir tú fuiste la última generación, es un enorme privilegio. ¿Y qué les vamos a contestar? ¿Qué actos vamos a tener dignos de presumir? Dejemos de tomar actos que no son dignos de un evangélico. Dejemos de tomar esa actitud que no es digna de un evangélico, que es bien mejor dicho, que si tenemos una actitud que no es digna de un evangélico, es decir, que no tenemos actos que son de evangélicos. Si somos evangélicos, no tendría por qué haber actos que no son dignos de Dios. Joven,
¿Qué te parece si tomamos en estos momentos una actitud distinta? Y entonces, sin importar si existe un confrontamiento directamente del diablo o de un hijo falso de Dios, de un hijo del diablo, nosotros tenemos que poner nuestra meta, nuestros ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Entonces ir directo y cumplir el propósito por el cual el Espíritu Santo nos mandó. ¿Qué te parece si a partir de este momento, si Dios nos presta vida, a partir de este instante en adelante llevar a cabo actos solamente dignos de su gloria, de su reconocimiento? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¡Qué maravillosa declaración! Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, que todos los actos que tengamos, sean físicos, sean carnales, sean espirituales, sean para gloria y honra del Hijo de Dios. ¿Qué te parece si a partir de este momento tomamos la actitud que debemos de tomar? Quizás seamos la última generación, quizá Dios nos preste vida, pero independientemente de eso, si a Dios le place, alguien puede venir a pedir nuestra vida y de un momento a otro estar delante de nuestro Señor. Debemos de tener ese dominio propio para decir no al pecado y sí al camino de santidad. Crucificar nuestra carne, ya no darle la oportunidad. Evitar a toda costa que ceda a sus deseos más bajos. Esos pecados ocultos que existen en tu vida, esos pecados ocultos que existen en mi vida, debemos de crucificarlos juntamente con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús ya pagó por ellos. No tienen por qué estar acechando contra nuestras decisiones y contra nuestros actos falsos. Tomemos esa decisión hoy, porque hoy es el día de salvación. Evangelizando a los evangélicos. Vaya significado de este enunciado. Sin embargo, creo entonces que si es algo absurdo. Sin embargo, entonces creo que si es un pleonasmo. Sin embargo, creo que entonces no está bien dicho, porque si fuésemos evangélicos, no tendríamos por qué evangelizarnos. Porque tenemos escrito ahora en el corazón, la palabra pagado con sangre. Es cierto, va a haber momentos en los cuales va a haber temor, como fue con el caso de Pedro. Sin embargo, al recibir esa reprensión, al recibir esa exhortación, lo tomó de la mejor manera y continuó en el ministerio de Cristo. Te invito a dejar todo aquello que son obras falsas ante Dios y retomemos el camino y renovemos nuestros votos delante de Dios y retomemos ese primer amor entre Dios y nosotros. Enamorémonos otra vez de nuestro Señor. Te invito a que cierres tus ojos y poder declarar juntos que con Cristo estamos juntamente crucificados, que ya no existe más nuestro yo, sino que ahora Cristo vive en nosotros, y que ya no vive la carne, sino que ahora todos nuestros actos los vamos a hacer a través de la fe en el Hijo de Dios, y tenemos esa conciencia plena de que Él nos amó y que se entregó a sí mismo por nosotros. Creo que como evangélicos entonces también es necesario recordarnos los unos a los otros que Cristo murió por nosotros. Oremos.
Maravilloso Dios y Rey, en el nombre de Jesús, Padre, nos acercamos ante ti, Dios y Rey. Te ruego nos perdones, Padre, te ruego me perdones mis actos que no te dan a ti gloria y honra, esos actos ocultos, bendito Dios y Rey. Pero llega un momento, Padre Celestial, en que tanto es nuestro pecado, Dios y Rey, que no nos importa, bendito Dios y Rey Santo, que esos actos salgan a la luz pública, bendito Dios y Rey, y que descaradamente, bendito Dios y Rey, nos oponemos a que tú llegues a la bendición para los nuestros. Ten misericordia de nosotros. Solo por tu misericordia, Dios y Rey, es que no hemos sido consumidos, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, toma nuestras vidas, perdónanos, bendito Dios y Rey, nuestros actos, nuestras acciones, bendito Dios y Rey, que no son dignas de ti, que no son dignas de un hijo de Dios. Ten misericordia de nosotros, Dios. Danos ese denuedo, bendito Dios y Rey. Esa fuerza necesaria, Padre Celestial. No permitas, Padre Celestial, que tengamos más actos hipócritas como acabamos de leer, bendito Dios y Rey. Como lo hizo Pedro, bendito Dios. Y lo peor aún, que arrastremos a más por nuestra hipocresía. No lo permitas, Señor. Queremos morir a nuestra carne. Bendito seas, bendito Dios y Rey. Maravilloso eres, Padre Celestial. Gracias por todo, bendito Padre. Toma nuestras vidas y permítenos, bendito Dios y Rey, afinar nuestra visión. Puestos los ojos ante ti, Dios, el autor y consumador de la fe, Dios. A ti la gloria y la honra, Padre Celestial. Bendito seas, Dios. Amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y estoy rodeado
y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos abriste el mar para que yo camine. Cuando roto el temor, me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Cuando roto el temor, me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Por tu gracia yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá, porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. Levanta tus manos, que solo sé que yo soy su hijo.